Muy buenas tardes, amigos y amigas de 2x3 en Salud. Encantadas de volver a encontrarnos esta tarde, como todos los sábados a la misma hora. Dorita, ¿cómo estás? Hola, bien, Tati, ¿tú? Bien, ¿cómo está todo? Yo estoy bien, ¿tú cómo estás? Contenta de... Te veo muy de esta época, ¿verdad? Con flores. Estamos de colores. Estamos de colores. Bueno, porque con el calorcito que se siente, sobre todo en la ciudad, en pleno verano. Sí, es el verano y seguir las recomendaciones que siempre se hacen para esta época y que el mismo Ministerio de Salud Pública ha estado hablando sobre el tema. Nosotros hasta agosto, casi hasta septiembre. Bueno, prácticamente todo el año, pero estos son los meses donde más se siente el calor y las recomendaciones a la población. Hay que seguir haciendo ejercicio porque eso es parte de la vida, porque eso es parte de la prevención, pero hay que hacerlo en horarios donde el sol sea menos intenso. Y tú sabes, Dori, que además de esos horarios que hay que respetar, no hacer demasiado corredera, no hacer ejercicios extremos, tomar suficiente agua, también hay que cuidar, porque con estos calores que hace sobre todo el país o que afecta a todo el país, hay muchos entaponamientos en todas las grandes ciudades, muchos motoristas metiéndose por donde quiera. Muchas tensiones. Mucha tensión, mucha gente que quisiera pasarte por encima como si hubiese una segunda planta. Y eso hace también que se incrementen los accidentes de tránsito, que ya de por sí son altísimos en nuestro país. Así es. Y entonces, bueno, en el programa de hoy, en la entrevista central de la tarde de hoy, nosotros vamos a hablar justamente de los cuidados médicos, de programas que existen en el país y la invitación es que ustedes no se vayan, porque después de estos comentarios nosotros vamos a venir con esa entrevista que nunca hemos hablado con detalle de esos programas de prevención. Sí, que en el país se han estado implementando, hay que saber reconocer lo que es verdad, que los accidentes de tránsito lamentablemente cada día van en aumento, que seguimos siendo uno de los países más con más muertes, con más traumas. Yo creo que ya bajamos un poquito del primer lugar, ya no estamos tanto, pero éramos el primer país después de una islita chiquitita. Exactamente, sí, por número de población no ganaba esa islita. Sí, exactamente, pero que también se están implementando programas, pero que todo el mundo tiene que aportar su grano de arena porque cada día hay más vehículos en las calles. Sí, a veces uno se queda estupefacto cuando va en la vía pública, cuando tú ves una persona que se está matando por cruzar delante de ti para ponerse sobre el tapón en el mismo lado. En la misma Entonces situación, falta mucha educación, tenemos que trabajar todos, colaborar, no es un asunto solo de la autoridad. Solamente tenemos que mirar lo que pasa en los hospitales de traumas de este país, cuando vamos al Darío Contreras, cuando vamos al Ney Arias Lora, cuando vemos el de La Vega, el Hospital Juan Bosch, todos llenos, a veces el Taiwán de Asua. Todos esos hospitales, sobre todo esos especializados en trauma, y lo sabemos porque nosotras tenemos siempre contacto, las personas nos llaman cuando ocurre un accidente, que no hay cama, que no hay espacio, y eso lo vivimos a diario. Así es. Bueno, pues nosotras con este llamado a que usted no se pierda la entrevista de la tarde de hoy, nos vamos a unos comerciales y venimos justamente con nuestra invitada de la tarde. 2x3 en salud. Continuamos en 2x3 en salud. Tenemos hoy una invitada de lujo, de esa que nosotros siempre tenemos, y que vamos a tratar un tema sin desperdicio, porque vamos a hablar de la atención prehospitalaria, que no lo hemos abordado en este programa, y tenemos con nosotros a la teniente de fragata, la doctora Ana Beatriz Fernández. La doctora es la que dirige el programa de emergencia prehospitalaria del programa de asistencia vial del Ministerio de Obras Públicas. Un poco largo, pero yo creo que no me equivoqué. Bienvenida. Doctora, bienvenida, para la verdad que nosotros es un placer tenerla aquí con nosotros. Muchísimas gracias, el placer es nuestro. Ok, vamos a ver de qué se trata ese programa de asistencia vial que está en el Ministerio de Obras Públicas. Yo tengo como una idea porque he visto, pero vamos a explicarle a la gente, doctora. Sí, bien, el programa de asistencia vial del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones surgió a partir de una necesidad que teníamos como nación. Las carreteras, las vías troncales del país necesitaban asistencia para los vehículos que se quedaban, necesitaban asistencia médica. Y entonces, con una visión del señor presidente, delegada en el señor ministro Gonzalo Castillo, pues inició este gran proyecto y hoy en día llevamos ya casi 6 años dando frutos y el nivel de aceptación ha sido alto por el nivel de desempeño que ha tenido todo el equipo de trabajo y todos los soldados que le dan la cara a la ciudadanía cuando las personas se quedan o tienen problemas.
y nada, este ha sido nuestro fuerte. El programa de asistencia vial cuenta con fuertes eslabones. Por ejemplo, están las patrullas de carretera, que son camionetas, las que ustedes ven que están en la carretera dando asistencia a los vehículos que se dañan, y como primera respuesta también en los accidentes en tránsito, porque no, también tenemos grúas, que cuando ocurre algún deslizamiento o algún accidente o que una persona necesita quitar el vehículo de la vía, pues también en la asistencia vial tenemos las grúas. Están los talleres móviles, que también podemos prestar el servicio de resolver ese tipo de situaciones, y tenemos el programa de emergencia prehospitalario, que como bien decía usted, es parte de lo que es la solución a nivel nacional a esta gran problemática que nosotros enfrentábamos, y es que tenemos cifras realmente devastadoras como país. Entonces este programa ha venido con muchísima calidad y un buen enfoque a ayudar a que esas cifras disminuyan a través de una asistencia efectiva, con buen tiempo de respuesta, con calidad y principalmente con un buen corazón, que es lo que tratamos de implementar en nuestras capacitaciones, que el personal recuerde por qué se está dedicando a esto. Nosotras, básicamente. Doctoras, tenemos muchos años en el área de la salud y hemos visto evolucionado, ¿verdad? Pero hemos visto cambiar, pero recordamos los tiempos aquellos que todavía se dan en algunos casos, pero muy escasos, cuando llegaban estos pacientes a los hospitales, sobre todo al Darío Contreras, que era el más demandado en materia de trauma, en camionetas, hasta en motores. Veíamos nosotros que se accidentaba una persona en la carretera y los recogían y lo llevaban allá, y resulta que llegaban con más problemas que lo que habían tenido cuando tenían el accidente. Ya ustedes, con este trabajo que tienen, ¿cómo han visto cambiar eso? O sea, ya esos traumas tan dramáticos que la gente sufría, ¿ustedes no lo están viendo así ya? Digo, en atención hospitalaria me refiero. El tema específicamente que tratas ahora es un tema bastante sensitivo, puesto que no solamente es parte de nosotros como gestores o como entes que dirigimos las instituciones que están a cargo del tema de la prevención, sino también es un tema de la ciudadanía. Es un tema de educación vial. Sí. El hecho de que una persona tenga un accidente y sea levantada, o se haya hecho un levantamiento de mala forma por ciudadanos que a lo mejor por falta de educación o por desesperación y falta de control en escena, creyendo que van a aportar o ayudar en el caso, pues causan más problemas. En aquel entonces, en nuestros pasados tiempos, el detalle era que no contábamos con suficientes herramientas. O sea, existían los organismos de socorro, la Cruz Roja Dominicana, la Defensa Civil y muchísimas instituciones que han entregado la vida para que esto funcione. Pero algunas herramientas aún faltaban de integración, como es el Sistema Nacional de Emergencias 911, el programa de asistencia vial. Estos programas, estos sistemas han venido a reducir considerablemente la mortalidad. Cierto que en nuestro país contamos con una epidemia. Cierto que, como conversábamos hace un rato tras bastidores, cierto que de los 182 países que pertenecen a la ONU, estamos como segundo lugar dentro de los países que mayor representan casos de muerte por accidente de tránsito. Cierto que a nivel local, regional, podemos decir, somos los primeros. Pero eso es una problemática que tenemos que enfocarla como nación de manera integral. No solamente, como decía, para los gestores, sino también para la ciudadanía. Y se han venido desarrollando múltiples programas, muchísimas instituciones del Estado e instituciones privadas han venido aportando de manera positiva en el tema de la educación vial. Yo conozco que un grupo, por mencionar un caso, con el Intran y un grupo de empresarios hicieron un conteo y tenemos en la actualidad a nivel del Gran Santo Domingo 150 spoilers, 150 vallas que te hablan de vete con cuidado, sal a tiempo, no uses el celular y demás. Que están permanentes. Que están permanentes ahí. Y también hemos venido observando muchísimos programas. El Ministerio de Obras Públicas
a través de la asistencia vial, ya nosotros también somos prevención, porque inmediatamente ellos ya nos conocen, ya saben a qué nos dedicamos, ya conocen el nivel de humanización y de calidad del programa y del sistema. Entonces la gente, cuando ve las camionetas con las centellas que cruzan en la carretera, ya eso es un alto, es un llamado al alto. Aún así, nos queda mucho camino por recorrer, doctora, entendemos, sí. Doctora, y ciertamente sé de un alto ejecutivo de un medio periodístico que tuvo un accidente y él quedó fascinado, o sea, pues yo no sé cómo está vivo. Fue en la zona este del país, que dicho sea de paso es increíble la cantidad de accidentes, y él dice increíble cómo lo socorrieron, lo ayudaron, su esposa también es médico y le ayudaron a salvar la vida. Aparte de eso, a mí me gustaría saber de ese reconocimiento que también hago como ciudadana, porque me consta. Me gustaría saber, doctora, cuáles son los siniestros, qué es lo que ustedes encuentran más en las vías del país y en cuáles vías encuentran más esos siniestros. Si no, vamos a hablar un poco de estadísticas. Realmente los mismos directores de los hospitales traumatológicos nos externan que entre el 60 y el 65% del presupuesto total de los hospitales que tiene asignado un hospital traumatológico va derivado a atender esas víctimas de accidentes de tránsito. Entonces, por demás, estaría ya que se cae de la mata, como decimos en buen dominicano, que la mayoría de nuestros eventos en campo son accidentes. Y, por ejemplo, en el programa de asistencia vial, por ejemplo, por decirte un número, de cada 10 asistencias que damos, 8 son por trauma. Por eso el enfoque principal en nuestras capacitaciones está derivado al trauma, a la asistencia avanzada del trauma, porque de cada 10 casos que no asistimos, entonces entran entre 8, 7 y 9 que son por accidentes de tránsito. Y de esos, te puedo decir que está casi el 70% por motoristas. Sí, doctora, ¿y cuál parte del cuerpo es la más lesionada? O sea, ¿dónde se reciben más los traumas? Bueno, en nuestro caso, porque trabajamos en la carretera y la velocidad influye en lo que llamamos la cinemática del trauma. La cinemática del trauma es lo que nosotros como peritos o expertos evaluamos para analizar cuáles fueron los factores que influyeron en que tú te dieras un golpe o no en algún lugar. Y evidentemente por la velocidad, por muchísimos factores que ahora mismo también hemos estado analizando, el tema de los neumáticos, el tema del alcohol, el celular, el chateo, la gente se traumatiza. Existen, nosotros llamamos los politraumatizados, que reciben múltiples traumas y al menos uno de ellos puede dar al traste con la vida de la víctima. Que es atendemos muchísimos traumas craneales severos, atendemos muchísimos traumas de tórax, traumas abdominales. Y en este mes, enhorabuena, la Sociedad Americana de Cirujanos, Comité de Trauma, en conjunto con la Sociedad Dominicana de Cirujanos y Comité de Trauma, pues estamos celebrando el mes del bleeding control, del control de sangrado, que esto también nos ha ayudado a disminuir la muerte por sangrado. Y en los motoristas, por ejemplo, vemos muchísimos traumas de miembros superiores e inferiores, muchísimas fracturas. Ya, doctora, pero y importantísimo todo esto, y de las regiones del país, yo mencionaba, por ejemplo, el este. ¿Cuáles son las regiones que más aportan, lamentablemente, estadística a la República Dominicana? ¿Y si ustedes como programas están en todo el país? Están en todo el país. Estamos a nivel nacional. Mira, en realidad nosotros tenemos identificado los puntos de alta incidencia. En Estados Unidos, en Europa, en ciertos países, ellos le llaman puntos negros, y existe una campaña de señalización de que a 2 kilómetros aproximadamente se ponen señalizaciones para que la gente sepa que es un punto de alta incidencia. Nosotros tenemos identificados cuáles son los puntos de más alta incidencia, y si me pongo y si te clasifico a nivel nacional, ¿cuál es la región que más accidentes de tránsito? Bueno, nosotros te podemos decir que en la zona este recibimos muchas noticias, muchas llamadas, pero también hay lugares en República Dominicana, como por ejemplo la cumbre de la autopista Duarte, un tramo carretero que pertenece a Villa Altagracia, un tramo carretero que está antes del hospital Juan Bosch, específicamente, le dicen, bueno, por ahí en esa zona.
En el Villa sur, Villa sí, Altagracia había problemas. en el por ahí. sur también, una zona del número. Entonces son zonas que ya tenemos identificadas y que estamos trabajando ¿Ustedes de están manera... permanentes en esos puntos o...? No, las camionetas de asistencia vial permanecen, tienen dos formas de trabajo, o las patrullas de carretera. En ocasiones, dependiendo de la necesidad, hacemos el patrullaje o la verificación, porque en el camino, cuando ellos van rodando, se encuentran con personas que necesitan asistencia. Y también tenemos lugares estacionarios, que son nuestros centros de asistencia viales, en donde están los famosos kits, que hay una grúa, un taller, una ambulancia y demás, donde la ciudadanía se puede detener, buscar apoyo, pasar al baño si es necesario, conversar con nosotros y descansar. Es importante que la ciudadanía conozca que nosotros tenemos esos puestos. Uno de los más significativos está en Piedra Blanca, también tenemos allá en el este, en San Pedro, el Codaxa, antes de entrar de San Pedro. Sí. Doctora, ¿cuál es la diferencia entre el médico emergenciólogo, que sabemos que es una especialidad que tenemos aquí en el país, Sí. y el médico o el especialista en medicina prehospitalaria? Aún la medicina prehospitalaria no está catalogada como un grado, como un posgrado. Como un posgrado, exacto. Aún no. Pero todas las personas que trabajan medicina prehospitalaria deben tener un nivel de capacitación y unas acreditaciones que lo lleven al nivel o que lo lleven al punto de decir yo estoy listo para trabajar en una emergencia médica. No la diferencia es que el prehospitalario trabaja fuera y el médico Pero de el médico, emergencia, el prehospitalario, el no pre, necesariamente por ejemplo, en el 911, en el sistema 911 y en MOPC y todo, el Ministerio de Salud, para ser un poco más específica, el Ministerio de Salud clasifica las unidades de ambulancia dependiendo de los equipamientos que traigan. Están las TBA, que son transporte vital avanzado, y en esas TBA debe haber un TTS, un técnico, que es el chofer, y un médico, y también debe haber una enfermera o un licenciado, o debe haber una persona que tenga un técnico en enfermería. En obras públicas también tenemos los médicos y tenemos el TTS. Y así, en realidad, la diferencia es que los emergenciólogos trabajan en el ambiente Dentro del intrahospitalario, en las emergencias, y el prehospitalario trabaja con la víctima o con el paciente antes de llegar o arribar. Y vamos de la mano, vamos unidos. De hecho, hemos estado trabajando en un muy lindo proyecto de que los médicos residentes o los que están haciendo la especialidad durante sus 4 años de especialidad en emergenciología puedan rotar, o sea, tengan una rotación de medicina prehospitalaria dentro de las ambulancias. Así el nivel de integración y de comunicación es el mismo, porque debe haber un lenguaje positivo entre el médico que lleva la víctima al hospital y quien la recibe. Doctora Fernández, por mucho tiempo, lamentablemente, los dominicanos recordamos episodios en las carreteras del país donde una persona tuvo un accidente, perdió la vida, era saqueado, pues eso pasó mucho por Villa Altagracia, sí. Lo saqueaban, le quitaban el anillo, o sea, lo cual dejaba mucho que desear de la humanización del dominicano. ¿Eso es cosa del pasado? ¿Han contribuido las patrullas de carretera, los equipos viales a que ese tipo de cosas no ocurran, porque ustedes llegan rápido, están ahí prestos a servir? Sí, nosotros estamos a un excelente tiempo de respuesta. Te puedo decir que a 5 minutos o 3 minutos puedes encontrarte con una camioneta. Y si llega la alerta, con una patrulla de carretera, y si llega la alerta de un accidente por cualquier vía, por call center o porque un ciudadano nos avise, ahí estamos efectivamente de manera rápida. Y nuestro objetivo principal cuando ocurren los accidentes es la víctima. Por lo tanto, procuramos que sea profesional nuestro trabajo y tener los protocolos que nos guíen para no actuar de manera improvisada. Y estos protocolos establecen de manera bastante clara lo que es el perimetraje de la escena. Y dentro del perimetraje de la escena también está el tema de la seguridad de la víctima, de qué hacer, de qué no hacer, de localizar según el sistema de comando disidente, que es otro sistema que se implementa en este tipo de casos, de localizar la ayuda necesaria. Si lo que necesitamos en un accidente de tránsito es una avanzada, pues se llama. Si lo que necesitamos es una básica, pues se llama. Y la ambulancia llega, 911, MOPC, llegamos a escena. Y cuando llegamos a escena ya
está la seguridad de la víctima. Ahora, repito, esto no es cuestión solo de nosotros como autoridad. Yo me desempeño como militar, luego como médico. Mucha gente no lo comprende, que primero los médicos, primero somos, que pertenecemos a las Fuerzas Armadas, primero somos militares de profesión, de carrera, y luego entonces entramos en nuestras especialidades. Esto no es una cuestión solo de nosotros como autoridad, esto es una cuestión de nación, y donde voy trato de llevar el mensaje, porque es difícil enterarte de que un familiar ha perdido la vida o está en un estado de salud mal porque una persona subió un video a una red social. Solo lo entiende quien lo ha vivido en carne propia. Esto, por más que la doctora Beatriz Fernández o usted como distinguida destacada periodista de la República Dominicana, o por más que el mismo señor presidente lo diga, lo repita y lo repita, hasta que las personas no se hagan conscientes de que cuando una persona tiene un accidente necesita ayuda, de que una ambulancia cuando suena háganse de cuenta de que el sonido de la ambulancia es el grito de una persona desesperada pidiendo ayuda, y que o va para la escena o va en camino para el hospital con la víctima. Entonces, lamentablemente, no podemos decir que es cosa del pasado, los saqueos. Hacemos todo el esfuerzo, pero, por ejemplo, y con mucho dolor lo expreso, aquí han habido casos que han salido a la palestra pública, en los cuales se han evidenciado los videos. ¿Y qué podemos ver? Las personas mismas obstaculizan la labor de nosotros como actuantes, como autoridad. En vez de ayudar a preparar un perímetro, a limpiar escena, o simplemente no bajar la velocidad o hacerse cargo de su parte, porque si hay un soldado o una autoridad diciéndote avanza, ¿por qué tienes que bajar a hacer un video? Bueno, lamentablemente tenemos muchísimas evidencias, y esas evidencias indican el conglomerado de personas alrededor de la víctima que no permiten que nosotros hagamos el trabajo, y también nosotros salimos afectados. Nosotros que somos los que estamos en escena, y esto es triste. Doctora, pero eso nos dice a nosotros del grado de educación y que en esa parte hay que trabajar. Quizá ustedes como programa, no sé si contemplan algún programa educativo dirigido a la población en sentido Trabajamos en eso. Nunca ha sido un tema que hemos obviado en nuestro haber. El tema de la capacitación no solo se circunscribe a lo que es el personal que trabaja con nosotros. Te hablo por el programa de asistencia vial, que es donde trabajo. No solo se limita a nosotros, se limita también a la población. Nosotros vamos a los hospitales, podemos ir a las comunidades a dar ciertos entrenamientos, y cada vez que salimos en cualquier programa conversando, pues recalcamos lo mismo. De la educación. Necesitamos educarnos como país para salir de este hoyo que nos sumerge. Estamos en una era digital. Cualquier persona se convierte en periodista. Cualquier persona te hace un video, una grabación, pero ¿dónde está la diferencia? La diferencia hasta Dios la ve. De que tú sueltes el celular y te pongas a ayudar o hagas lo propio. Un ser humano. Doctora, vamos a pedirle un permisito, nos vamos a una pausa y regresamos. Continuamos esta conversación con la doctora Beatriz Fernández, quien es la encargada de la emergencia prehospitalaria del programa de asistencia vial del Ministerio de Obras Públicas. Y yo prácticamente en el segmento anterior me emociono ver la doctora con ese nivel de sensibilidad tan amplio frente a la gente que no hace oportuno el trabajo de los equipos médicos cuando hay un accidente o todo eso. Doctora, y quisiera preguntarle, ¿cómo imponen ustedes la autoridad? Por ejemplo, cuando hay un accidente, hay una cosa confusa en la carretera y hay víctimas en el suelo y la gente va a grabar. ¿Qué prevalece ahí? ¿La autoridad, la parte médica? ¿Cómo mezclan ustedes eso para que se imponga el orden y se pueda salvar esa vida? Bueno, en realidad nuestro trabajo, como decía hace unos minutos, está enfocado en la víctima.
esa persona que está requiriendo de nuestra asistencia, de nuestra ayuda, es prioridad 100%. Y nosotros la vamos a asistir independientemente de que lo permitan o no. El soldado vial, las autoridades, el Intran y todas las personas que se involucran en esto, hacen su trabajo, crean un perímetro, tratan de sacar las personas, de poner las cintas perimetrales, de viabilizar el tránsito, y el personal médico llega con su equipamiento en mano, con su bulto de trauma, camilla de trauma y todo lo necesario. Y entonces nosotros nos enfocamos en la víctima. Por eso te decía que aquí hay un % muy alto que nosotros no podemos poner. Más bien necesitamos continuar educando a la población para que nos permita hacer el trabajo, porque por más protocolos que tengamos establecidos, por más acciones oportunas que se tomen en la escena para garantizar que a esa persona no le lleven sus pertenencias, o que el levantamiento y la movilización que se haga sea la necesaria para darle la única, a lo mejor, oportunidad de vivir que tiene, a lo mejor. Porque las personas tienen que permitirnos hacer nuestro trabajo. Doctora, ¿cómo se manejan los protocolos? ¿Qué dicen los protocolos de ustedes ya como personal especializado cuando encuentran una persona en la vía, por ejemplo, un motociclista, que sabemos que son los que aportan mayores accidentes de tránsito, politraumatizado? O sea, ¿qué le dicen los protocolos? ¿Cómo debe manejarse ese paciente? ¿Cómo moverse? ¿Cómo trasladarse? ¿Cuáles son esos primeros auxilios que necesita esa persona? Bueno, están establecidos, están súper claros, y dependiendo de la necesidad que tenga la víctima, nosotros hacemos evaluaciones iniciales. Si hay múltiples víctimas, se aplica un protocolo de triaje prehospitalario, que es una clasificación, y dependiendo del nivel de prioridad, pues se va asistiendo. Y cada actor, cada persona que va a realizar el triaje, tiene, dependiendo si es niño o adulto, una cantidad de tiempo específico para etiquetar a esa persona y decir: tú estás en prioridad para irte al hospital, tú todavía tienes oportunidad de aguantar un poco, o tú te puedes levantar y quitarte de escena, hasta que en una segunda evaluación nosotros te asistamos. ¿El que hace ese triaje debe ser médico o una persona capacitada para eso? No tiene que ser médico, con el nivel de capacitación que tenga es suficiente, y usualmente lo hacemos las autoridades. Ahora, ¿sí? Con respecto a lo que es el manejo, en víctimas politraumatizadas, nosotros nos enfocamos en el sangrado, que es lo primero que te puede quitar la vida. Te paramos el sangrado, si es en miembros superiores o inferiores, colocación de torniquete y otras técnicas que se utilizan, como son el empaquetamiento, la compresión de herida y demás. Entonces, de ahí continuamos las evaluaciones, vamos a vías aéreas, a ver que estén permeables, y están la restricción de los movimientos espinales. Antes llamábamos inmovilizaciones. Ahora se está manejando ese tipo de terminología: restricción de movimientos espinales desde cervical, torácico o lumbar, y esto tiene una serie de técnicas en las cuales el prehospitalario sabe cómo dirigirse a la víctima, dónde colocarse, cómo ponerla en posición, qué hacer y qué no hacer primero o después. ¿Por qué es importante, doctora, ese manejo? Es importante porque... O sea, ¿cómo ayuda eso al paciente? ¿Qué le garantiza? Vamos a decirlo quisiera así. Tratar de llevar el mensaje lo más claro posible, porque a lo mejor no todas las personas que ven el programa tengan el nivel para entender ciertas terminologías. Pero sí te puedo poner un ejemplo. Si una persona en un accidente de tránsito se lastima el cuello, nosotros llamamos un trauma cervical, ahí están estructuras importantes, óseas y neurológicas. Esas estructuras, dependiendo del movimiento que tú le des o no, por el tipo de trauma que tenga, puede dejar paralizado a una persona, incluso quitarle la vida. Esa persona puede tener en sus vértebras, que son un conjunto de huesos que se superponen uno encima de otro, y que en su interior conservan intacta la médula espinal y la protegen. Esa persona en el accidente pudo haber tenido un desplazamiento, y ese pequeño desplazamiento de esa vértebra hacer una ligera compresión. Hasta ahí la persona puede sentir, tener una clínica, puede tener estigmas de dolor, puede tener parestesia o calambres, pero si usted le hace un movimiento a esa persona inadecuado, esa
simple lesión, esa lesión que tuvo esa persona puede desplazarse y hacer una sección o hemisección medular, y hasta ahí llegó esa víctima. Entonces también, por ejemplo, en tórax, si una persona tiene un trauma torácico y una fractura de costillas, con un mal movimiento esa costilla puede perforar el pulmón. Y en huesos, miembros superiores e inferiores, las fracturas también conllevan alto riesgo de perforar estructuras vasculares. Claro, una costilla rota, por ejemplo. Una costilla rota, si tú no le das el debido tratamiento en escena, te puede llevar a un neumotórax, se puede llevar a una complicación, perforación de las estructuras que protegen el pulmón o del pulmón mismo. Doctora, ¿cuántas personas conforman el equipo que presta servicio en la vía? Y me gustaría saber cómo se hace para llevarlo, a qué centro lo llevo, esa persona, una vez ya la víctima, ¿dónde tengo que llevarlo? Al 911, por ejemplo, le critican como que lleva a la gente donde sea, como que un paciente dice, llévame a tal lado que es mi centro, pero lo llevan al que le quede más cercano. ¿Cuál es el criterio para...? Eso también es parte de la educación. Te explico. En el programa de emergencia prehospitalario, incluyendo coordinación, que es la gerencia, somos 141 personas en prehospitalaria. Ahí están los médicos que están en la ambulancia, coordinación y nuestro centro de comunicaciones, donde hay un médico también que cuando recibe la llamada de la escena, orienta al soldado vial y levanta las informaciones necesarias para que la ambulancia pueda ir a asistir. ¿Qué te puedo decir al respecto? Son muchísimos factores que influyen en nuestro trabajo y, como te decía, lo que nos caracteriza ahora, por lo que nosotros nos estamos dando a conocer, es por la calidad del servicio que nosotros prestamos y el nivel de capacitación. Por ejemplo, aquí en Santo Domingo, los centros donde ustedes más llevan los pacientes, supongo yo que nosotros dirigimos los pacientes a los centros de tercer nivel más próximos donde ocurrió el evento. Perfecto. ¿Por qué? Porque en el tercer nivel la víctima tiene oportunidad de encontrar los especialistas que pueda necesitar. Ya una vez asistido, una vez estable, una vez que tenga criterio de traslado o no, porque la víctima puede tener un criterio para hacerse un referimiento a otro centro, pues ya entran otras instituciones como el CRUE para hacer un traslado intrahospitalario. Pero en el caso específico del programa de asistencia vial, como te digo, nuestros protocolos están establecidos y orientados siempre en pro y en beneficio de la víctima o de la persona que asistimos. Y esa persona se puede beneficiar si tiene múltiples traumas de un hospital de tercer nivel. Perfecto. Doctora, la educación que hablábamos ahorita y en niños sobre todo, ¿ustedes tienen programas, por ejemplo, de enseñarle al niño cómo, de primeros auxilios, vamos a decirlo así, porque vemos países que se trabaja en esto de la educación desde la primera infancia? Entonces queremos saber si ustedes tienen esos programas de enseñanza a nuestra población de cómo dar un primer auxilio, cómo atender, pero usted me va a responder eso después que nos vayamos a una pausa y regresemos. Sí. Regresamos en unos minutitos. 2x3 en salud. Seguimos conversando con la doctora Ana Beatriz Fernández, especialista en medicina prehospitalaria. Doctora, una preguntita que le hacía. ¿Trabajan ustedes en la capacitación de nuestra población, sobre todo nuestra población infantil, para enseñarles primeros auxilios que tanto necesitamos? Porque creo que crecimos, varias generaciones crecimos sin esos fundamentos que son esenciales. Y nosotros hemos estado enfocando, como te decía, nuestro haber, no solamente en actuar, también en prever. Exacto. Y a través de, en cooperación conjunta con el Ministerio de Educación, hemos venido realizando unas actividades muy bonitas. Levantamos carpas en algunas escuelas, hicimos una actividad preciosa hace unos días en una escuela que está frente al Ministerio de Salud. Levantamos una carpa, le llevamos una ambulancia, le enseñamos la estructura de una ambulancia y le enseñamos cómo hacer RCP solo manos y cómo hacer un efectivo control de sangrado a esos niños. Y fue una experiencia, y ellos estaban locos, ellos estaban, ¡ay, qué divertido! Y ahí salen unos cuantos médicos. Mira, mi amor, es divertido, pero cuando esté en la emergencia, es importante que sepa cuáles son los pasos. A ver, ¿cuáles son los pasos? Tengo que llamar, tengo que pedir ayuda. Ok, y después, ok, entonces, señor, usted está. Y si no responde, ¿qué hace? Y me pongo y comienzo a hacer. Qué interesante. Es muy bonito y tenemos intención, por instrucciones de nuestro señor ministro,
de continuar ese tipo de procesos, porque como te decía, podemos hacer una buena parte como entes de respuesta ante este tipo de situaciones, pero hacemos una parte mayor si funcionamos como personas, como entes de prevención. Hay que sembrar, ¿verdad? Hay que sembrar, hay que seguir adelante con estos procesos. Así es, doctora. Yo no quisiera dejar pasar la oportunidad de que usted esté en este programa para una pregunta que siempre digo que estos temas le gustan mucho a mi colega y amiga Doris, que es la parte humana. ¿Cuántos años tiene usted en el programa? El programa tenemos ya 6 años. ¿Cómo le ha impactado en lo personal la muerte de seres humanos en la vía? Le digo porque a nosotros nos impacta mucho, por ejemplo, a ella el cáncer infantil, cuando tiene que ver un niño con cáncer. ¿Le ha afectado? ¿Nos puede contar alguna anécdota de cosas que le haya afectado y no haya podido cenar cuando llega a la casa? ¿Cómo se trabaja esa parte humana? Los psicólogos terminan a veces afectados y tienen que recibir asistencia. ¿Nos puede contar un poco esa parte humana? Has tocado un punto para mí sensitivo. En el caso personal, si la pregunta va a lo personal, sí, claro. La doctora Beatriz Fernández, yo fui paciente. Pueden buscar Ana Beatriz Fernández Durán, qué bueno es estar vivo. Es un link, lo buscan, lo googlean en Google o lo pueden buscar en YouTube. Okay. Y ahí van a conocer mi historia. Yo soy paciente, yo tengo esclerosis múltiple, tengo una enfermedad neurodegenerativa y duré casi 7 años en silla de ruedas. Por esto te puedo decir que mi perspectiva y mi manera de ver las cosas no es igual que la generalidad. Ya yo me veo desde el punto de vista de los pacientes. Y yo lo siento y lo vivo diferente. Ahora, tú estar en la carretera y observar cómo una familia pierde la vida, esto es desgarrador. Sí. Yo me vi en un accidente en Humayasa, esa familia, este señor había llegado desde Italia, creo, a bautizar a su niño que no lo conocía. Él se fue, dejó a su señora embarazada, llegó al año y tanto. Él vino a bautizar al niño, a llevarlo a la Virgen de la Alta Gracia. A las 5 de la mañana yo estaba de puesto, porque estábamos en operativo, en el peaje Circunvalación Romana, y nos llaman en auxilio porque ocurrió este fatídico accidente. Llegar y ver una niña de 3 años, oh, Dios mío, en estado crítico, en el cual lo poco que pude hacer realmente me devastó. Mirar a este niño que vino que iba a ser bautizado y que su papá vino a conocerlo sin vida, me mató también. Ver a su papá, yo asistiéndolo, porque como te dije, lo primero es el sangrado, claro. y él tenía una amputación. Ver a su papá y asistirlo, y él casi dándome golpes, porque él quería que yo le buscara el niño. Él quería que yo le buscara el niño. Y ver la esposa, y ver la abuela, y ver la hermana. De hecho, estas son cosas que ningún ser humano puede describir cómo se sienten. Los que trabajamos medicina prehospitalaria, nosotros sí sabemos lo que significa llegar a una escena. Por eso le digo a todas las personas que trabajan en este ambiente de las emergencias, que deben estar actualizados, deben estar capacitados, deben estar listos, porque el Señor te mueve a lugares donde tú ni siquiera pensabas que ibas a estar. Y si el Señor te dio la oportunidad de tú llegar a darle la única oportunidad de vida que tiene esa persona, dáselo con calidad. No inventes. Está en tus manos la decisión previa de tú capacitarte y de tú llegar al nivel para decir, yo no tengo miedo para asistir a este caso. Yo voy a ir, voy a hacer lo necesario. Yo soy ser humano, me pueden agarrar los nervios y todo, pero yo estoy capacitado para hacer lo que debo hacer. Y para darle esta oportunidad a esta persona, levantarlo como debo levantarlo y llevarlo. Nosotros tuvimos un caso muy bonito. Hace poco tiempo nació Abril Coral, en la autovía del Coral. El doctor Ricky Ávila estaba en su puesto de servicio, la señora llegó en labor de parto, coronada, y tuvo que parar la ambulancia en el medio de la carretera. Y ya Ricky iba en el camino
diciéndole, mira, en la ambulancia tenemos un kit obstétrico. Esto es para personas que necesitan dar a luz en la ambulancia, pero como este no va a ser tu caso, vamos a llegar muy bien, le decía, él en su relato. Y la señora, ay, sí, ¿y qué es esto? Pero me duele. Ay, mira, pero mira, tiene el cordón, tiene la cosita para poner, sí, mira, y eso que ves que brilla es una manta térmica. Eso el doctor Ricky contándome, eso que brilla es una manta térmica para cuando nazca el bebé, ponerlo ahí para mantener la temperatura. Pues esta señora no aguantó un minuto más. Se paró la ambulancia en medio de la carretera. Cuando vio la familia que se paró la ambulancia que venía detrás de una jipeta, todos hicieron presencia y ahí nació la bebé. Ay, Entonces, estas cosas son las que nos recompensan. Llegar a nuestras casas y sentirnos con la satisfacción del deber cumplido es lo que nos sana el alma. Lo que no tiene precio y tal vez no hay mejor manera de terminar esta conversación. Esta primera conversación, porque vamos a prometer otras con la doctora, porque me encanta su calidad humana, a mí eso me la roba, de verdad, doctora. Bueno, doctora, queremos agradecerle muchísimo que esté aquí, que comparta estas experiencias, porque a veces la gente nada más ve en la calle, ¿verdad?, las ambulancias, el personal, pero no sabe qué hay detrás de todo eso y quién es esa persona, ese ser humano que está en esa ambulancia. Le agradecemos muchísimo, gracias la verdad a ustedes que sí. por la oportunidad. Gracias, doctora. Y ustedes nos vemos el próximo sábado a la misma hora. Gracias por su atención. Dos por tres en salud. Seguros Universal, la aseguradora líder en República Dominicana, presentó.